Los dioses habían perdido el cielo. Mahishasura los había derrotado, expulsado de sus dominios y despojado de la autoridad que creían poseer. Incapaces de vencerlo por separado, liberaron una luminosidad abrasadora que se reunió hasta adquirir la forma de una mujer. Después colocaron en sus manos el disco, el tridente, el arco, el rayo, la espada y las demás armas que representaban su poder. Pero el relato contiene una paradoja. Si los dioses formaron a la diosa con sus propias fuerzas, ¿por qué el mismo texto termina afirmando que aquellos poderes siempre habían pertenecido a ella? ¿Qué tal, yogis? Bienvenidos a Estudio Corunta. Les saluda su anfitrión Rafael Díaz. Este es el primer capítulo de una serie dedicada a las grandes diosas del hinduismo: Sarasvati, Lakshmi, Sati, Parvati, Durga y Kali. Antes de entrar en sus historias necesitamos comprender el principio que permite relacionarlas sin borrar sus profundas diferencias: Shakti. Vamos a recorrer la transformación histórica de esta palabra, desde su sentido o capacidad o potencia hasta las teologías que identificaron a la diosa con la realidad suprema. Pasaremos por los himnos védicos, los Upanishads, el Devi Mahatmya, el Shaivismo, las tradiciones tántricas, el culto vivo y las reinterpretaciones modernas. Shakti suele traducirse como energía femenina, pero esa fórmula apenas roza la superficie y puede conducir a varios errores. Tampoco existe una sola doctrina compartida por todo el hinduismo. Cada texto, escuela y periodo construye una relación distinta entre poder, divinidad y forma femenina. Por eso la pregunta central de este documental no será solamente quién es Shakti, sino qué ocurre cuando el poder deja de ser una propiedad de los dioses y adquiere voz, cuerpo y voluntad propia. Porque quizá aquella mujer no apareció cuando los dioses reunieron sus fuerzas. Quizá apareció cuando comprendieron que ninguna de aquellas fuerzas les pertenecía por completo. Si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo contenido. Shakti no fue originalmente el nombre propio de una diosa con rostro, atributos e historias definidas. La palabra deriva de la raíz verbal sánscrita shak, relacionada con poder hacer algo, ser capaz o poseer una facultad efectiva. Su campo de significado incluye capacidad, potencia, fuerza, habilidad, eficacia y poder. Ninguna de esas traducciones funciona por sí sola en todos los contextos. La fuerza puede sugerir capacidad física, la energía una magnitud científica o una sustancia invisible. El poder puede referirse a autoridad política. La capacidad parece demasiado neutral, mientras que potencia se aproxima al sentido filosófico, aunque puede resultar abstracta para el lenguaje cotidiano. Shakti puede adoptar cada uno de esos matices sin coincidir por completo con ninguno. Su sentido fundamental aparece cuando una posibilidad se convierte en acción. Una semilla contiene la capacidad de germinar, el fuego la de quemar, la palabra la de producir significado, una deidad la de crear, preservar, destruir, revelar conocimiento o responder a la devoción. Cuando esa facultad pertenece a un dios, puede recibir el nombre de su Shakti. En algunos textos continúa siendo una capacidad, en otros se personifica y adquiere una forma femenina. Más adelante, determinadas tradiciones identifican ese poder con una diosa concreta o con Devi, la diosa que contiene y supera a las demás divinidades. Ese desplazamiento no ocurrió de una vez ni siguió una evolución uniforme. Los significados antiguos continuaron existiendo junto a los nuevos. Por eso Shakti puede designar una facultad, el poder de un dios, una consorte divina, una forma ritual, una potencia corporal o la realidad absoluta según el contexto. La India antigua poseía un vocabulario muy amplio para hablar de aquello que hoy solemos reunir bajo la palabra energía. Bala puede referirse a fuerza o vigor. Tejas expresa brillo, ardor, majestad y potencia radiante. Virya se relaciona con vigor, valor o capacidad heroica. Tapas es el calor producido por la disciplina ascética y la concentración.
Prana nombra el principio vital asociado con la respiración y el funcionamiento de los seres vivos. Maya tuvo numerosos sentidos: habilidad extraordinaria, capacidad de formar, poder de manifestación, medida, apariencia y, dentro de ciertas filosofías, aquello que vela la realidad. Prakriti designa la naturaleza primordial en sistemas como el Sankhya, donde se distingue de Purusha, el principio consciente. Estas palabras se relacionan, pero no son intercambiables. Traducirlas todas como energía borra las diferencias que permitían pensar la fuerza física, la vitalidad, el conocimiento, el poder ritual, la naturaleza y la manifestación como fenómenos distintos. Shakti destaca por su relación con la eficacia. No señala únicamente una fuerza disponible, sino la capacidad de ejercerla y producir un resultado. Un dios puede poseer identidad, conciencia y autoridad. Para que esas cualidades se manifiesten necesita poder operativo. Dentro de ciertas teologías, esa dimensión activa recibe forma femenina y se vuelve inseparable de la divinidad que la posee. La palabra pasa entonces de describir lo que alguien puede hacer a nombrar aquello mediante lo cual lo divino actúa. Ese cambio abre una posibilidad teológica profunda. Si cada dios depende de una Shakti para cumplir su función, el poder atribuido a la divinidad masculina ya no le pertenece de manera completamente autónoma. Y si las múltiples Shaktis pueden ser comprendidas como expresiones de un único principio, ese poder deja de ser una facultad subordinada y comienza a ocupar el centro del universo religioso. La traducción moderna de energía femenina puede funcionar como una aproximación inicial, siempre que se reconozca cuánto deja fuera. Femenina puede aludir al género gramatical de la palabra, a la personificación del poder como diosa o a asociaciones culturales desarrolladas en contextos determinados. No implica que todas las mujeres compartan una sustancia espiritual inaccesible para los hombres, ni que la actividad pertenezca biológicamente a un sexo y la contemplación al otro. Las tradiciones relacionadas con Shakti fueron demasiado diversas para sostener una sola doctrina sobre cuerpo, género y divinidad. En algunos textos, Shakti es la facultad de un dios masculino. En otros, la diosa contiene en sí misma las polaridades que las lecturas modernas distribuyen entre hombre y mujer: conciencia y materia, quietud y movimiento, conocimiento e ignorancia, creación y destrucción. Algunas teologías Shaktas la identifican con Brahman, la realidad absoluta anterior a cualquier división. En ese nivel, el lenguaje femenino no describe una personalidad biológica, sino una forma religiosa de expresar lo supremo. La idea contemporánea del divino femenino puede generar lecturas valiosas, especialmente en ámbitos espirituales, políticos o psicológicos. El problema surge cuando la historia es sustituida por un catálogo de estereotipos: receptividad, intuición, sensualidad, emoción y cuidado. Las diosas Shaktas también gobiernan, razonan, practican ascetismo, dominan el lenguaje, crean mundos, destruyen enemigos, conceden conocimiento y disuelven toda forma en el tiempo. Shakti desborda cualquier intento de convertirla en una versión espiritualizada de los roles de género modernos. Su historia no consiste en asignar ciertas cualidades a las mujeres, sino en explicar cómo la capacidad misma de actuar llegó a ser concebida como divina y femenina. Mucho antes de la consolidación del Shaktismo, los himnos védicos ya hablaban de divinidades femeninas vinculadas con dimensiones esenciales del cosmos. Ushas era la aurora que abría el día y despertaba a los seres. Prithvi era la tierra que sostenía la existencia. Aditi expresaba amplitud, maternidad y libertad respecto de los límites. Sarasvati aparecía como un río poderoso y como una presencia asociada con inspiración, conocimiento y palabra. Ratri era la noche, Vak la palabra personificada. Estas figuras no formaban todavía una teología unificada de la gran diosa. Tampoco eran versiones rudimentarias de Durga o Kali esperando desarrollarse. Cada una poseía funciones,
mitos y contextos rituales propios. La religión védica se organizaba alrededor del sacrificio, la recitación, el fuego y las relaciones entre numerosas potencias divinas. Una diosa podía encarnar una realidad concreta, como la aurora o un río, y al mismo tiempo adquirir dimensiones cósmicas. En ese universo aparecen varios elementos que las tradiciones posteriores reelaborarán: la palabra que vuelve eficaz el ritual, la tierra que alimenta, las aguas que fecundan, la abundancia que sostiene la vida y la soberanía que legitima el poder. Conviene hablar de antecedentes, no de un shaktismo ya plenamente constituido. Proyectar las teologías medievales sobre los Vedas produciría una continuidad artificial. Lo históricamente significativo es que los textos antiguos ofrecían un lenguaje en el que una presencia femenina podía exceder su función inmediata y abarcar el orden del cosmos. Siglos después, quienes veneraban a la gran diosa encontrarían en aquellas voces una autoridad textual y una profundidad religiosa capaces de sostener concepciones nuevas. En el 10º libro del Rig Veda se encuentra uno de los himnos más extraordinarios dedicados a una voz femenina, el Devi Sukta, conocido también como Vak Sukta. La hablante es Vak, la palabra divina. No se presenta como mensajera ni como instrumento pasivo de los dioses. Habla en primera persona con una autoridad que atraviesa todo el universo. Declara que camina junto a los Rudras, los Vasus, los Adityas y las demás divinidades. Sostiene a Varuna, Mitra, Indra y Agni. Mediante ella los seres comen, ven, respiran y escuchan. Después se proclama reina, reunidora de riquezas y primera entre quienes merecen veneración. Su presencia se extiende sobre las criaturas y alcanza más allá de la tierra y el cielo. El himno no expone el shaktismo tal como se desarrollará siglos más tarde. No habla de Tantra, Kundalini, Durga ni Kali. Su importancia radica en la estructura religiosa que propone, una voz femenina universal que actúa junto a los dioses y al mismo tiempo sostiene el poder con el que ellos actúan. Vak tampoco es una palabra en el sentido cotidiano de una sucesión de sonidos. Es el lenguaje como facultad de revelar, nombrar, ordenar y hacer eficaz el sacrificio. En una cultura donde la correcta recitación de una fórmula podía participar en el mantenimiento del cosmos, la palabra no era una descripción posterior a la realidad. Formaba parte de su producción y organización. Antes de que la diosa fuera representada con múltiples brazos y armas, una de las expresiones más antiguas de su futura soberanía apareció como voz, la capacidad de convertir el pensamiento en forma, el conocimiento en transmisión y el orden invisible en mundo pronunciado. El Kera Upanishad conserva una narración en la que el poder de los dioses queda expuesto como algo que ellos mismos no comprenden. Después de obtener una victoria, las divinidades se atribuyen el triunfo. Brahman aparece ante ellas bajo la forma misteriosa de un yaksha, pero ninguna logra reconocerlo. Agni se aproxima primero y declara que puede quemar todo cuanto existe. El yaksha coloca una brizna de hierba frente a él. Agni concentra su poder, pero no consigue consumirla. Vayu se presenta después y asegura que puede arrastrar cualquier cosa. La misma brizna permanece inmóvil ante todos sus esfuerzos. Cuando Indra se acerca, el yaksha desaparece. En su lugar aparece Uma Haimavati, una mujer resplandeciente vinculada con las montañas del Himalaya. Indra le pide que identifique aquella presencia. Uma responde que era Brahman y que la victoria celebrada por los dioses había sido posible gracias a él. La narración no afirma todavía que Uma sea la diosa suprema. Su función consiste en revelar un conocimiento al que los dioses no pudieron acceder mediante sus propias facultades. Agni posee fuego y Vayu posee movimiento, pero ninguno comprende el fundamento de su poder. Uma introduce una distinción decisiva entre tener una capacidad y conocer su origen. La superioridad de los dioses queda relativizada en dos momentos. Primero, cuando fracasan ante una brizna. Después, cuando una figura femenina debe explicarles que su gloria no era autónoma.
En las teologías posteriores, esta escena será leída como un antecedente de la relación entre conocimiento y Shakti. La potencia divina no se limita a ejecutar una acción. Incluye la conciencia capaz de reconocer aquello que hace posible actuar. Entre los himnos védicos y las grandes composiciones puránicas transcurrieron muchos siglos de cambios religiosos, políticos y culturales. Las epopeyas, los cultos regionales, las tradiciones de aldeas, las diosas de montañas y bosques, las protectoras de territorios, las divinidades relacionadas con la fertilidad, la guerra o las enfermedades participaron en procesos continuos de encuentro y reinterpretación. En el Mahabharata aparecen himnos dirigidos a una diosa guerrera y protectora, invocada mediante numerosos nombres. Sus atributos proceden de tradiciones diferentes, pero comienzan a reunirse dentro de una identidad más amplia. Este proceso no consistió simplemente en absorber divinidades locales dentro de un sistema central. Las identidades regionales podían persistir incluso después de ser vinculadas con Durga, Parvati u otra gran diosa. Una protectora de aldea conservaba su templo, sus relatos y sus rituales particulares, mientras era interpretada simultáneamente como una manifestación de Devi. La identificación permitía establecer relaciones sin producir una uniformidad completa. La religión de la diosa no posee, por ello, un origen único. Su formación reunió antiguas potencias védicas, cultos territoriales, divinidades guerreras, rituales domésticos, patronazgo real y nuevas formulaciones teológicas. La multiplicidad no fue un problema que debiera eliminarse. Se convirtió en uno de los rasgos centrales de la tradición. Una diosa podía ser local y universal, benévola y peligrosa, madre de una comunidad y manifestación de una realidad cósmica. La posibilidad de reconocer muchas formas como expresiones de un solo poder preparó el terreno para uno de los textos más influyentes en la historia de Shakti, el Devi Mahatmya. Compuesto aproximadamente entre los siglos V y VI de nuestra era e incorporado al Markandeya Purana, el Devi Mahatmya ocupa un lugar decisivo en la consolidación de la gran diosa. La obra comprende 13 capítulos y alrededor de 700 versos, razón por la que también es conocida como Durga Saptasati, los 700 versos de Durga. Su marco narrativo comienza con dos hombres que han perdido su posición. El rey Suratta ha sido derrotado y expulsado de su reino. El comerciante Samadhi ha sido abandonado por su esposa y sus hijos. A pesar del daño recibido, ambos continúan apegados a aquello que los rechazó. Suratta piensa que en sus caballos, sus ministros y su tesoro. Samadhi sigue preocupado por la familia que lo despojó de sus bienes. Los dos acuden al sabio Medas para comprender por qué la mente permanece ligada a lo que produce sufrimiento. Medas atribuye esa condición a Mahamaya, la gran potencia capaz de envolver incluso a los seres que poseen conocimiento. Para explicar su naturaleza, narra 3 ciclos míticos: la destrucción de Madhu y Kaitava, la guerra contra Mahishasura y el combate contra Sumbha y Nishumbha. La obra no se limita a reunir historias de una guerrera poderosa. Vincula diosas, mitos y formas regionales dentro de una teología coherente, aunque no completamente uniforme. Devi aparece como un sueño cósmico, protectora, creadora, destructora, conocimiento, confusión y soberanía. Su supremacía se construye mediante situaciones en las que los dioses pierden la facultad de cumplir sus propias funciones. La diosa entra en escena cuando el poder divino masculino descubre que no basta por sí solo. El primer episodio del Devi Mahatmya comienza en el océano primordial. Vishnu descansa sobre la serpiente cósmica mientras Brahma permanece sobre el loto que surge de su ombligo. 2 demonios, Madhu y Kaitava, aparecen y amenazan con destruir a Brahma. Vishnu podría enfrentarlos, pero se encuentra sumido en un sueño profundo. Brahma comprende que ese sueño no es una simple condición del cuerpo, es Yoga Nidra, el sueño cósmico personificado como diosa.
La alaba y le pide que abandone los ojos, la boca, la nariz, los brazos, el corazón y el pecho de Vishnu. Cuando Yoga Nidra se retira, el dios despierta y recupera la capacidad de combatir. Vishnu conserva su identidad mientras duerme, sigue siendo el preservador, pero no puede ejercer su función. Para actuar necesita que la potencia que cubre su conciencia cambie de estado. Yoga Nidra es también Mahamaya, puede envolver a la mente y retirarse de ella, producir sueño y permitir el despertar. La misma facultad participa en el ocultamiento y en la revelación. Esta ambivalencia será fundamental en varias tradiciones Shaktas. Shakti no se limita a crear el universo como si fuera una artesana separada de su obra. También produce la experiencia mediante la cual los seres se apegan al mundo, confunden lo transitorio con lo permanente y olvidan su propia naturaleza. Cuando esa potencia se manifiesta como conocimiento, lo que antes ataba puede convertirse en vía de liberación. El episodio sitúa a la diosa en un lugar anterior a la acción de Vishnu. El dios vence a los demonios, pero solo después de que ella le devuelve la posibilidad de despertar. El segundo ciclo del Devi Mahatmya comienza con una derrota que afecta al orden completo del cosmos. Mahishasura, el demonio búfalo, ha vencido a los dioses y ocupado sus funciones. Indra pierde el cielo. Surya, Agni, Vayu y las demás divinidades son desplazadas. La usurpación no amenaza únicamente sus privilegios, altera las relaciones que mantienen al universo organizado. Los dioses acuden a Brahma, Vishnu y Shiva. Al escuchar lo sucedido, la ira de las grandes divinidades se manifiesta como resplandor. Del rostro de Shiva surge una luz intensa, otra emana de Vishnu, Brahma, Indra, Yama, Agni, Vayu, la luna y los demás dioses liberan también sus luminosidades. Todas convergen hasta formar el cuerpo de una mujer. Cada dios le entrega después un arma semejante a la suya. Shiva le ofrece el tridente, Vishnu el disco, Indra el rayo, Varuna el lazo. La diosa recibe además una espada, un arco, flechas, una campana, una lanza y el león que servirá como montura. La escena puede interpretarse de dos maneras. Desde una lectura inmediata, los dioses producen a Durga al reunir sus poderes. Desde la teología que el propio texto desarrollará, esas potencias dispersas adquieren su forma verdadera cuando regresan a una fuente común. Los dioses habían intentado conservar el orden mediante facultades separadas y habían fracasado. Solo al concentrarse en una presencia única aparece la capacidad de enfrentar a Mahishasura. La mujer que surge ante ellos no recibe instrucciones ni actúa como arma obediente. Desde el primer instante posee voluntad, voz, estrategia y soberanía. Mahishasura no mantiene una forma estable durante la batalla. Se presenta como búfalo, pero puede transformarse en león, elefante y guerrero humano. Cuando una figura es dominada, otra emerge inmediatamente. Su capacidad de metamorfosis prolonga el combate y evita que pueda ser reducido a un solo adversario reconocible. Durga responde desde una multiplicidad distinta. Sus numerosos brazos sostienen las armas de los dioses, pero todos obedecen a una sola voluntad. Allí donde Mahishasura cambia de forma para escapar del límite, la diosa integra muchas capacidades sin perder su centro. El combate descrito por el Devi Mahatmya posee una violencia exuberante. Durga ríe, bebe, ruge y sacude los mundos. Su león desgarra al ejército enemigo, mientras de la respiración de la diosa surgen nuevos combatientes. Al final, ella inmoviliza al búfalo con el pie, lo atraviesa con su arma y obliga al demonio a emerger parcialmente de su forma animal. En ese instante lo decapita. La imagen de Durga sobre Mahishasura se convirtió en una de las composiciones más reconocibles del arte de Asia Meridional. Escultores de distintas regiones representaron el momento con variaciones considerables. La diosa puede tener 4, 8, 10 o más brazos. El demonio puede aparecer como búfalo completo, como figura humana o como una combinación de ambas formas.
En el relato, la victoria restaura el orden cósmico. Su profundidad simbólica proviene del contraste entre dos maneras de ejercer poder. Mahishasura se transforma para conservar una autoridad usurpada. Durga reúne las funciones dispersas del cosmos y las devuelve a una dirección común. En el tercer ciclo del Devi Mahatmya se desarrolla todavía más la relación entre unidad y multiplicidad. Durante la guerra contra Sumbha y Nisumbha aparecen varias potencias femeninas asociadas con los dioses. Brahmani porta los atributos de Brahma, Maheshvari los de Shiva, Vaishnavi lleva el disco y la concha de Vishnu, Kaumari adopta las armas de Skanda, Indrani empuña el rayo de Indra y Varahi manifiesta la forma del jabalí. Estas figuras pertenecen al conjunto de las Matrkas, las madres. Pueden entenderse como Shaktis de divinidades particulares, aunque su historia iconográfica y ritual excede ampliamente esta escena. También emerge Kali, brota de la frente de la diosa como una apariencia aterradora, oscura, descarnada, cubierta con una piel y adornada con restos humanos. Destruye a Kanda y Munda, por lo que recibe el nombre de Kamunda. Más adelante enfrenta a Raktabija, un demonio cuya sangre posee la capacidad de reproducirlo. Cada gota que cae al suelo genera otro guerrero idéntico. La fuerza empleada sin estrategia solo multiplica el problema. Kali extiende la lengua y bebe la sangre antes de que toque la tierra, mientras las demás diosas destruyen las reproducciones ya existentes. El enemigo que se multiplica exige que la diosa despliegue muchas formas especializadas. Sin embargo, ninguna de ellas se encuentra completamente separada de la presencia central. La tradición no resuelve la diversidad convirtiendo a las diosas en nombres vacíos. Cada una conserva atributos, historias y cultos. La unidad Shakta consiste en que todas pueden ser comprendidas como expresiones de una potencia que no se agota en ninguna forma particular. Después de la muerte de Nishumbha, Shumbha acusa a Devi de depender de otras diosas para obtener la victoria. Desde su perspectiva, la multiplicidad revela debilidad. Si necesita aliadas, su poder no puede ser verdaderamente soberano. Devi responde declarando que ella solo existe en el mundo y que todas las demás formas son manifestaciones suyas. Enseguida, las diosas que la rodean regresan a su cuerpo. La escena reinterpreta todo lo ocurrido antes. Las Matrkas parecían poderes procedentes de dioses masculinos. Kali había surgido de la frente de la diosa. Las distintas figuras combatían como una coalición. Al ser reabsorbidas, el texto afirma que aquella pluralidad nunca había roto la unidad de Devi. También cambia el significado de su nacimiento durante la guerra contra Mahishasura. Los dioses habían emitido su luminosidad para formar a la guerrera, pero la declaración de Devi permite comprender aquellas radiaciones como poderes suyos presentes temporalmente en ellos. Bajo esta lectura, los dioses no producen una fuerza nueva, devuelven a la diosa las capacidades que solo podían ejercer porque participaban de ella. El texto dramatiza una tesis teológica mediante una acusación en plena batalla. Shumbha interpreta las muchas formas como apoyos externos. Devi las presenta como extensiones de sí misma. Después de reabsorberlas, combate sola y destruye al demonio. La gran diosa deja así de ser una divinidad especializada dentro del panteón. Se convierte en la condición que permite que todas las demás divinidades posean facultades, nombres y acciones. El Devi Mahatmya presenta a la diosa como poder soberano en momentos de crisis. El Devi Bhagavata Purana desarrolla posteriormente una teología todavía más explícita, donde Devi ocupa el lugar de fundamento absoluto. La fecha de composición de esta obra es debatida y probablemente refleja varias etapas. Su importancia radica en que reorganiza materiales puránicos alrededor de una perspectiva plenamente Shakta. Devi ya no aparece únicamente cuando los dioses necesitan ser salvados. Es la causa del universo, el origen de Brahma, Vishnu y Shiva,
y la realidad identificada con Brahman. Las funciones de creación, preservación y destrucción quedan comprendidas como expresiones parciales de una potencia anterior a la Trimurti. La diosa posee formas personales y al mismo tiempo trasciende cualquier representación. También es Maya, palabra que aquí no puede reducirse a ilusión. Maya es la capacidad mediante la cual la unidad se manifiesta como multiplicidad, produce las formas del cosmos y hace posible la experiencia. Esa potencia puede actuar como avidya, ignorancia que ata, o como vidya, conocimiento que conduce hacia la liberación. El mismo poder que participa en el ocultamiento de la realidad puede revelar su naturaleza. En la sección conocida como el Devi Gita, la diosa enseña acerca de devoción, conocimiento, yoga y liberación. El lenguaje combina la intimidad de una madre divina con la amplitud metafísica de una realidad que contiene todos los mundos. La materia deja de ser un producto inferior separado de lo sagrado. El universo entero puede ser entendido como manifestación del cuerpo, la conciencia y el poder de Devi. Lo absoluto ya no permanece detrás de la creación, aparece como la capacidad misma de convertirse en todo cuanto existe. La relación entre Shiva y Shakti adquirió formulaciones diferentes dentro de las tradiciones Shaivas. En términos generales, Shiva puede representar la conciencia, mientras Shakti expresa la capacidad de esa conciencia para conocerse, manifestarse y actuar. La distinción sirve para explicar dos aspectos de una realidad que, en varias escuelas, resulta inseparable. Las metáforas tradicionales recurren al fuego y su poder de calentar, la luna y su luz, la palabra y su significado, o una lámpara y su resplandor. Podemos distinguir cada pareja conceptualmente, pero la separación no existe en la experiencia concreta. Estas comparaciones no significan lo mismo en todas las escuelas. El Shaiva Siddhanta mantiene distinciones ontológicas entre Shiva, las almas y el mundo que las corrientes no dualistas interpretan de otra manera. En el Trika de Cachemira, la realidad última es una conciencia libre y dinámica. Su libertad, llamada Svatantriya, permite que se manifieste sin depender de una causa externa. Shakti es esa capacidad inherente de despliegue. El concepto de Spanda describe la pulsación o dinamismo fundamental de la conciencia. No alude a una vibración física que pudiera medirse con instrumentos, sino al hecho de que la conciencia nunca es una inmovilidad estéril. La voluntad, el conocimiento y la acción pueden expresarse como Ichcha Shakti, Jnana Shakti y Kriya Shakti. Esta tríada pertenece a contextos filosóficos específicos y no debe atribuirse a todo el hinduismo. Dentro de esas doctrinas, Shiva sin Shakti sería conciencia sin capacidad de revelarse, una abstracción incapaz de producir experiencia. Shakti sin Shiva tampoco sería una fuerza ciega separada de la conciencia. Ambos nombres describen la unidad entre aquello que es y su libertad para aparecer como universo. Ardhanarishvara ofrece una de las expresiones visuales más complejas de la inseparabilidad entre Shiva y Shakti. La figura posee un cuerpo dividido verticalmente. Un lado presenta los rasgos de Shiva, cabello ascético, tercer ojo, torso masculino y atributos vinculados con su iconografía. El otro corresponde a Parvati, con peinado elaborado, joyas, pecho femenino y vestimenta diferenciada. No se trata de dos cuerpos pegados después de haber existido por separado. La continuidad de la figura afirma que ambas identidades pertenecen a una sola forma divina. Ardhanarishvara ha sido interpretado en relación con la unidad cósmica, la generación, la complementariedad y la imposibilidad de separar conciencia y poder. También contiene ambigüedades jerárquicas. La imagen suele conservar el nombre de Shiva y la distribución de los atributos no siempre concede el mismo peso simbólico a cada mitad. Las lecturas contemporáneas la describen con frecuencia como equilibrio entre energía masculina y femenina.
Aunque esa interpretación puede tener valor, resulta insuficiente para una imagen desarrollada en contextos religiosos mucho más amplios. Ardhanarishvara relaciona ascetismo y erotismo, renuncia y fecundidad, diferencia y unidad. La presencia de Parvati no funciona como complemento decorativo de un Shiva ya completo. Forma parte de aquello que permite que el Dios sea comprendido como totalidad manifestada. La iconografía tampoco exige convertir lo masculino y lo femenino en dos listas rígidas de características psicológicas. Mantiene visibles las diferencias sin tratarlas como sustancias absolutamente separadas. La figura entera contradice la idea de que la unidad solo puede existir eliminando la diversidad. Su cuerpo permanece doble en la apariencia y único en su estructura. El lenguaje de la Shakti también aparece en tradiciones centradas en Vishnu, Krishna y otras divinidades. En el Sri Vaishnavismo, Lakshmi o Shri es inseparable de Vishnu y ocupa un lugar central en la relación entre la divinidad y los devotos. Según la corriente y el autor, puede ser entendida como mediadora compasiva, madre universal, poder del Señor y participante eterna en su soberanía. En el Vaishnavismo Gaudiya, Radha llega a ser interpretada como Hladini Shakti de Krishna, la potencia relacionada con la dicha y el amor divino. Otras categorías distinguen Sandhini, el poder de existencia, Samvit, el poder de conocimiento, y Hladini, el poder de bienaventuranza. Estas formulaciones pertenecen a sistemas concretos. Radha no ocupa la misma posición en todas las corrientes Vaishnavas, del mismo modo que Lakshmi, Sita, Bhudevi, Nila Devi y Yogamaya no pueden colocarse dentro de una sola equivalencia. Sarasvati plantea otro tipo de relación. Su asociación posterior con Brahma no agota su identidad. Hereda aspectos de Vak y reúne palabra, conocimiento, música, métrica, memoria y articulación. La creación requiere más que voluntad y sustancia. Un mundo inteligible necesita distinciones, nombres, relaciones y formas. Sarasvati expresa la potencia mediante la cual lo posible adquiere estructura y puede ser comunicado. Por eso, la condición de consorte no equivale automáticamente a subordinación, aunque tampoco garantiza supremacía. Según el texto, una diosa puede ser compañera, mediadora, facultad, agente autónoma o realidad última. El concepto de Shakti permite pensar varios grados de dependencia e inseparabilidad. Cada tradición establece de manera distinta qué relación existe entre una divinidad y el poder mediante el cual actúa. El poder de Shakti no se expresa únicamente mediante imágenes de guerra, sangre o destrucción. En la tradición de Sri Vidya, la diosa es venerada principalmente como Lalita Tripura Sundari, la bella soberana de los tres mundos. Su iconografía reúne belleza, deseo, conocimiento, autoridad y orden cósmico. Uno de los centros de su culto es el Sri Chakra, conocido también como Sri Yantra. Se compone de 9 triángulos principales entrelazados que producen una estructura de triángulos menores, rodeada de lotos, recintos y puertas. En el centro se encuentra el Bindu, el punto donde la multiplicidad converge. El Sri Chakra no funciona como una decoración geométrica ni como una fórmula científica secreta. Es un soporte ritual, una residencia de la diosa, un mapa del cosmos y, en determinadas prácticas, una representación del cuerpo. Sus diferentes circuitos, llamados avaranas, contienen divinidades y potencias que son invocadas mediante mantras, ofrendas y visualizaciones. El practicante avanza ritualmente desde los recintos exteriores hacia el centro. Los triángulos asociados con Shiva y Shakti no permanecen aislados. Su interpenetración produce la complejidad completa del diagrama. La manifestación surge de esa relación, no de dos principios que operan cada uno por su cuenta.
El Bindu representa una concentración en la que las distinciones todavía no se han desplegado o han vuelto a integrarse. Acercarse al centro no consiste únicamente en desplazarse sobre un dibujo. Supone reorganizar la relación entre cuerpo, espacio, mantra, conciencia y divinidad. En Sri Vidya, el universo puede ser contemplado como el palacio de la diosa, y el ritual convierte ese palacio en una geografía que el practicante aprende a habitar. El Tantra no designa una religión única ni puede definirse mediante una sola práctica. A partir de la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, distintos textos y linajes desarrollaron sistemas de iniciación, mantra, visualización, culto, diagramas rituales, instalación de sonidos en el cuerpo y transformación de la identidad del practicante. La Diksha o iniciación introduce al discípulo en una transmisión concreta. No basta con leer una técnica y reproducirla de manera aislada, porque el ritual depende de una autoridad, una secuencia y un conjunto de significados compartidos por el linaje. El mantra tampoco es tratado únicamente como una oración que comunica una petición. Puede ser entendido como forma sonora de la divinidad. Pronunciarlo dentro del contexto adecuado participa en la presencia de aquello que nombra. Mediante nyasa, las sílabas y mantras se colocan ritualmente sobre distintas partes del cuerpo. El organismo cotidiano es reinterpretado como cuerpo divino, mandala y residencia de potencias. Una imagen o un yantra atraviesa también procesos de consagración. La deidad es invocada, recibida y atendida mediante agua, flores, luz, alimentos, aromas y recitación. Algunas corrientes incluyeron prácticas transgresoras y sustancias prohibidas por las normas brahmánicas. Otras las reinterpretaron interiormente, las restringieron a contextos específicos o nunca las utilizaron. La reducción occidental del Tantra a sexualidad toma una porción limitada de un mundo ritual mucho más amplio y la presenta como totalidad. Los objetivos podían incluir protección, prosperidad, conocimiento, poder, disfrute y liberación. Shakti era la eficacia divina que el practicante buscaba invocar y reconocer, no una cantidad de energía acumulada mediante ejercicios. Kundalini Shakti representa una aplicación específica del concepto de Shakti dentro de ciertos sistemas tántricos y yógicos. No es su significado universal. Diversos textos medievales describen Kundalini como una potencia enroscada o latente vinculada con la base del cuerpo sutil. Mediante respiración, concentración, mantra, mudra y otras disciplinas, esa potencia puede ser conducida por el canal central llamado Sushumna. Durante el ascenso atraviesa centros sutiles o chakras y culmina en una unión con Shiva situada, según algunos sistemas, en la región superior del cuerpo. Los mapas varían considerablemente. El número de chakras, sus nombres, pétalos, mantras, divinidades y funciones dependen del texto y del linaje. Hubo sistemas con 4, 5, 6, 7, 9 y otros números de centros. El modelo contemporáneo de 7 chakras, asociados con los colores del arco iris y con funciones psicológicas estandarizadas, surgió de selecciones y reorganizaciones modernas en las que participaron traducciones coloniales, ocultismo, teosofía y yoga global. Su uso actual puede tener coherencia dentro de sistemas modernos, pero no representa un mapa inmutable procedente directamente de los Vedas. En los contextos tradicionales, el despertar de Kundalini no se limitaba a producir bienestar, creatividad o seguridad personal. Formaba parte de disciplinas orientadas hacia la transformación ritual, la obtención de capacidades, el conocimiento y la liberación. La unión entre Shakti y Shiva no describe necesariamente dos sustancias físicas que viajan para encontrarse. Expresa el reconocimiento corporal y contemplativo de una unidad que la experiencia ordinaria percibe como separación.
El cosmos se convierte así en una anatomía ritual y el cuerpo en escenario de procesos que también describen la manifestación del universo. Las tradiciones tántricas modificaron profundamente la relación entre cuerpo, lenguaje y sacralidad. La materia no tenía que ser rechazada de manera automática para alcanzar la liberación. La voz, la respiración, los sentidos, la imaginación y el deseo podían ser incorporados dentro de prácticas rigurosamente estructuradas. En algunos sistemas, las letras del alfabeto sánscrito son llamadas matrikas, madres sonoras. De sus combinaciones surgen palabras y mantras. Mediante ellos, el pensamiento adquiere forma y el mundo puede ser nombrado. La tradición distingue también niveles de la palabra. Para Vak es la palabra suprema antes de toda diferenciación. Vashyanti corresponde a una fase visionaria todavía anterior al lenguaje articulado. Madhyama es la formulación interior y Vaikhari el sonido efectivamente pronunciado. No se trata de una teoría física sobre frecuencias. Es una reflexión religiosa acerca del tránsito entre conciencia, significado y expresión. La imagen conjunta del linga y la yoni participa de una lógica semejante. Posee una dimensión generativa y puede incluir simbolismo sexual, pero su significado ritual no se reduce a la representación de genitales. Expresa fundamento, presencia, manifestación y la inseparabilidad de Shiva y Shakti. El cuerpo no se vuelve sagrado porque todo impulso espontáneo sea considerado perfecto. Debe ser preparado, disciplinado, consagrado y reinterpretado mediante técnicas concretas. Cuando el mantra se instala sobre la piel y la respiración es dirigida a través de una geografía sutil, el practicante deja de tratar el cuerpo como un objeto ordinario. Shakti ya no se encuentra únicamente frente al devoto bajo la forma de una imagen. Se reconoce como la capacidad por la que el cuerpo puede convertirse en espacio ritual y medio de conocimiento. La presencia de Shakti se encuentra ligada también a territorios concretos. Una aldea puede venerar a una diosa que protege sus fronteras, regula una enfermedad, concede lluvias o custodia la fertilidad. Aunque posteriormente sea identificada con Durga, Parvati o Kali, puede conservar un nombre, una historia y un ritual propios. La relación entre cuerpo divino y territorio alcanza una de sus expresiones más poderosas en los Shaktipitas, las sedes sagradas de la diosa. Según una narración ampliamente difundida, Sati muere durante el sacrificio organizado por su padre Daksha. Shiva, devastado, recorre el universo cargando su cuerpo. Para detener el desequilibrio producido por su dolor, el cuerpo es fragmentado y sus partes caen en distintos lugares. Cada sitio se convierte en punto de presencia de la diosa. No existe una lista universal de estos lugares. Diferentes textos y regiones reconocen 51, 52, 64, 108 y otras cantidades. Tampoco coinciden siempre en qué parte del cuerpo cayó en cada sitio. La variación indica que la geografía sagrada se formó gradualmente mediante relatos, peregrinaciones, patronazgos, instituciones templarias y reivindicaciones regionales. El mito no debe confundirse con un registro histórico de la fundación de cada santuario. Su función consiste en integrar lugares distantes dentro de una anatomía divina compartida. La diosa puede ser una y al mismo tiempo distribuir su presencia sobre montañas, cuevas, ríos, bosques y templos. El cuerpo tendido de Sati no desaparece dentro del relato, se transforma en una red territorial donde la devoción puede encontrarla una y otra vez. Durante Navratri, la presencia de la diosa reorganiza el calendario ritual de numerosas comunidades. La celebración adopta formas muy distintas según la región. Puede incluir ayuno, recitación del Devi Mahatmya, danzas, culto doméstico, veneración de niñas, exhibiciones de muñecas, procesiones o representaciones de narraciones épicas. En Bengala,
Durga Puja transforma el espacio urbano. Los artesanos construyen imágenes de arcilla sobre estructuras de paja. Durga aparece en el momento de vencer a Mahishasura, acompañada por Lakshmi, Sarasvati, Ganesha y Kartikeya. Las figuras son instaladas en pandals, recintos temporales que funcionan como santuarios, centros comunitarios y obras de arquitectura efímera. Durante varios días la diosa es invocada, atendida, contemplada y celebrada mediante ofrendas, recitaciones, música y reuniones colectivas. Al concluir el festival, las imágenes son trasladadas al agua para su inmersión. La disolución de la arcilla no representa la destrucción de la divinidad. Marca el retiro de una presencia que podrá ser convocada nuevamente en el siguiente ciclo. Durga Puja reúne devoción, economía, artesanía, identidad regional, política y espectáculo público. En este contexto, Shakti deja de ser una abstracción filosófica, adquiere rostro, textura, aroma, sonido y duración. Entra en la ciudad mediante una forma cuidadosamente construida y se retira cuando esa misma forma regresa al agua. La permanencia de la diosa se expresa a través de una imagen creada para desaparecer. La veneración de una diosa suprema no produjo automáticamente sociedades igualitarias para las mujeres. Teología y organización social se relacionan de manera compleja, pero no pueden deducirse una de la otra. Las diosas han proporcionado modelos de autoridad, conocimiento, independencia, ascetismo y ferocidad. Las mujeres han sostenido rituales domésticos, votos, ayunos, transmisión de historias, peregrinaciones, devoción familiar y en determinados contextos, funciones sacerdotales o liderazgo espiritual. Al mismo tiempo, la afirmación de que toda mujer es Shakti posee significados ambivalentes. Puede reconocer dignidad, presencia divina y capacidad. También puede idealizar a la mujer únicamente cuando encarna los papeles de esposa, madre y protectora del hogar, convirtiendo la veneración simbólica en otra forma de disciplina social. Una mujer elevada como madre universal puede seguir careciendo de autonomía jurídica, educación, propiedad o autoridad pública. La existencia de una diosa guerrera no elimina por sí sola las jerarquías de género, casta y clase. Las lecturas feministas contemporáneas han recurrido a Durga, Kali y otras figuras como símbolos de resistencia, autodeterminación y ruptura con modelos de feminidad dócil. Son interpretaciones históricamente significativas, aunque no deben presentarse como el único sentido original de las imágenes. La tensión permanece abierta. Una tradición puede imaginar la realidad absoluta bajo forma femenina y al mismo tiempo restringir la libertad de mujeres reales. Reconocer esta contradicción no debilita el estudio de Shakti. Permite comprender que los símbolos religiosos no poseen efectos sociales automáticos. Pueden legitimar una norma, ofrecer recursos para cuestionarla o hacer ambas cosas en momentos distintos. La potencia crítica de la diosa depende también de quién interpreta su imagen, desde qué posición y con qué propósito. Durante el periodo colonial, numerosas prácticas relacionadas con la diosa fueron descritas mediante categorías europeas que las presentaban como superstición, barbarie o desorden sexual. Kali podía convertirse en símbolo de una India irracional y violenta. El Tantra era reducido a magia, libertinaje y prácticas secretas. Los sacrificios y cultos regionales se utilizaban para construir una oposición entre Europa supuestamente civilizada y una sociedad necesitada de dominio y reforma. El lenguaje de la diosa también fue empleado contra el poder colonial. A finales del siglo XIX, Bankim Chandra Chattopadhyay vinculó la patria con la figura materna de Vande Mataram y en su novela Ananda Mat. Durante el nacionalismo indio, el territorio comenzó a representarse bajo la forma de Bharat Mata, la Madre India. Esta figura no es una diosa védica conservada sin cambios desde la antigüedad.
Es una construcción política moderna que utiliza lenguajes de maternidad, territorio, sacrificio y poder divino. La imagen pudo movilizar resistencia frente al colonialismo, pero también generó tensiones cuando una nación religiosa y culturalmente diversa fue representada mediante símbolos asociados principalmente con tradiciones hindúes. En otros espacios, la teosofía y el ocultismo occidental reorganizaron conceptos como Kundalini, chakra y cuerpo sutil. Durante el siglo XX, Shakti comenzó a circular globalmente como energía interior, psicología arquetípica, sexualidad sagrada, creatividad o empoderamiento femenino. Una reinterpretación moderna no se vuelve falsa por el simple hecho de ser nueva. El problema aparece cuando elimina las huellas de su propia transformación y se presenta como una doctrina idéntica a la de los textos antiguos. La historia de Shakti continúa porque el concepto ha sido capaz de entrar en contextos nuevos. Comprenderlo exige diferenciar transmisión, adaptación, innovación, apropiación y estrategia comercial. Shakti no posee un solo rostro porque la capacidad divina tampoco se manifiesta de una sola manera. Sarasvati expresa el poder de la palabra, el conocimiento, la música y la forma inteligible. Su historia permitirá explorar cómo un río védico llegó a relacionarse con Vak y a convertirse en patrona del aprendizaje y las artes. Lakshmi reúne prosperidad, fertilidad, belleza, realeza y buen auspicio. Su presencia permitirá comprender que la abundancia no era considerada únicamente riqueza material, sino también una cualidad capaz de abandonar a quienes perdían el orden, la generosidad o la legitimidad. Sati y Parvati introducen el poder del vínculo, el ascetismo y la transformación. Sus relatos atraviesan el sacrificio de Daksha, la muerte, el duelo de Shiva, el renacimiento y una disciplina capaz de alterar el equilibrio de los mundos. Durga concentra el poder protector y guerrero que aparece cuando las divinidades establecidas ya no pueden defender el cosmos. Su independencia ritual y su soberanía desafían la idea de que toda diosa necesita ocupar el lugar de consorte. Kali conduce hacia el tiempo, la muerte, el límite del cuerpo y las formas de liberación que surgen al enfrentar aquello que ninguna identidad puede conservar para siempre. Estas diosas no forman departamentos perfectamente ordenados de una única teología. Sus historias proceden de épocas, regiones y tradiciones diferentes. A veces se superponen, en otros contextos conservan identidades difíciles de conciliar. Shakti permite relacionarlas sin afirmar que sean idénticas. Cada una desarrolla una dimensión específica del poder, la capacidad de conocer, prosperar, amar, disciplinarse, proteger, destruir y liberar. Los siguientes capítulos seguirán esas formas concretas. Allí la abstracción teológica volverá a adquirir cuerpo, nombre, mito, iconografía y culto. La historia de Shakti no sigue una línea recta y tampoco culmina en una definición única. La palabra comenzó designando capacidad, potencia y eficacia. En determinados contextos se aplicó al poder de una divinidad. Ese poder fue personificado como femenino y relacionado con diosas particulares. Algunas tradiciones reconocieron detrás de esas manifestaciones a Mahadevi, la gran diosa, y llegaron a identificarla con Brahman, la conciencia, la naturaleza o la totalidad de la existencia. Los sentidos antiguos no desaparecieron. Para un devoto, Shakti puede ser una madre personal. Para otro, Durga, Kali o Lalita. Puede designar el poder de Shiva, la gracia de Lakshmi, la palabra de Sarasvati, la presencia de un mantra o la potencia corporal de Kundalini. La traducción energía femenina conserva una parte de esa historia, pero pierde su complejidad cuando pretende explicarla por completo. Shakti nombra el problema de la eficacia divina, aquello que convierte la conciencia en manifestación, la intención en acción y la posibilidad en acontecimiento. Las tradiciones Shaktas llevaron esa idea hasta una consecuencia radical.
El poder no debía quedar oculto como una propiedad secundaria de los dioses. Podía recibir culto por derecho propio, adquirir forma, hablar en primera persona y declararse origen de quienes parecían poseerlo. Por eso la escena inicial puede leerse de otra manera. Los dioses rodean a Durga y colocan sus armas en sus manos. Parecen estar construyendo a una guerrera con los fragmentos de su propia autoridad. Sin embargo, conforme avanza el Devi Mahatmya, todas las potencias regresan al cuerpo de la diosa y ella afirma que no existe una segunda aparte de sí misma. La entrega de las armas deja entonces de ser una concesión, es un reconocimiento. Aquello que Brahma utiliza para crear, Vishnu para preservar y Shiva para destruir, solo puede actuar mediante Shakti. El poder que parecía pertenecer a cada dios se revela como participación en una potencia más amplia. Shakti no ocupa simplemente un lugar al lado de lo divino. Dentro de las tradiciones que la reconocen como suprema, es la capacidad por la que lo divino puede aparecer, pensar, desear, crear, proteger, disolver y liberar. Con ella comienza esta serie. En los próximos capítulos, ese poder asumirá los rostros de Sarasvati, Lakshmi, Sati, Parvati, Durga y Kali. Si quieres seguir explorando la historia, la filosofía y las prácticas del yoga más allá de la superficie, encuentra más contenido en yogacorunta.net y acompáñanos en los próximos episodios de Estudio Corunta.